Pues un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal, en el que hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, la aparición ayer de Rocío Flores Carrasco en Telecinco, y dos, una noticia que salió en una web muy chiquitita que se llama El Común y que trata de un campamento en Bernedo, Álava, en el que a los niños se les obligaba a ducharse, chicos y chicas juntos, chicos de 13 a 15 años, y a dormir juntos en el mismo pabellón, y no podían llamar a sus padres. La noticia era tan exagerada que había quien decía que era un fake, que era un bulo, que se la habían inventado. Yo os aseguro que no es así porque conozco a quien la ha escrito y por una razón muy simple, porque si fuera falsa, desde ese campamento ya estarían llamando y obligando a rectificar, dado que la noticia se ha viralizado. Pero era tan exagerada que ha empezado a correr, no, se lo han inventado, no, es un fake, no puede ser verdad. Sí, es verdad. En ambos casos vamos a hablar de comportamiento sectario, ¿vale? Comportamiento sectario no es solo que hayas caído en una secta como... 1, 2, 3, responde otra vez. La cienciología, Nexium, los testigos de Jehová. Cuando hablaba en este mismo canal de Bethany Joy Lenz estuvo en una secta en la que le robaron 2 millones de euros. Ella no pudo demostrar el robo porque el dinero estaba en una cuenta conjunta a nombre de su marido, y cómo ella iba a imaginar que su marido iba a estar sacando dinero, o más bien el padre de su marido. 2, no pudo demostrar que era una secta porque primero se llaman grupos de alta demanda, hay que decirlo así, o sea, si tú quieres demandarles tienes que llamarles grupos de alta demanda. Y 2, porque tienen que entrar en un registro de grupos de alta demanda peligrosos, y eso es dificilísimo de conseguir. Entonces, en muchos casos, esos grupos de comportamiento sectario o grupos de alta demanda pueden ser un campamento, puede ser tu familia extensa, y no hay forma de demostrarlo, pero tú has caído ahí. Entonces, voy a explicar los dos casos. 1, Rocío Flores Carrasco. 2, el campamento. Y antes de empezar quiero decir una cosa. El caso Rocío Flores Carrasco a veces me da hasta miedo tocarlo, porque despierta gente realmente con unos comportamientos y unos comentarios muy agresivos. Yo no puedo impedir los comentarios y no voy a ir uno por uno borrando. Los comentarios agresivos es cierto que suben el algoritmo porque crean broncas, la gente se pelea y oye, esto se mueve. Pero yo prefiero no mover tanto el algoritmo y vivir tranquila, sinceramente. No puedo evitarlo, pero ni puedo cambiar lo que va a suceder, pero a los que estáis más o menos bien de la cabeza, pues os advierto de que esto va a pasar. De que va a aparecer gente que no está bien porque las enfermedades mentales llaman a las enfermedades mentales. Y a veces las enfermedades mentales no son tan fáciles de ver, pero cuando alguien tiene un problema de salud mental, hay otro que se siente identificado, al que el primer problema le resuena. Así que os aseguro que vais a ver comentarios increíblemente agresivos, polarizados y sectarios. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Bien, antes de empezar os dejo un comentario de nuestro patrocinador, que soy yo misma. En Madrid, el próximo 22 de septiembre, en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado 21, a las 7 de la tarde, tendrá lugar una conferencia que se llama ¿Por qué las mujeres necesitamos la fe? Una visión feminista de la espiritualidad. Cuando hablo de feminismo no tiene nada que ver con el feminismo transgenerista representado por Irene Montero y demás secuaces posmodernas, lo dejo claro. En esa conferencia tendrá lugar la preventa de mi próximo libro, que es la segunda parte de La escritura que cura. Es el manual práctico de escritura expresiva para profesionales. Y si bien está dirigido a profesionales de la salud mental, la verdad es que es un libro que puede leer cualquiera, porque me he esforzado mucho en que sea fácilmente legible. He intentado copiar el estilo de Oliver Sacks, que era un neuropsicólogo muy famoso, cuyos libros se han mantenido en el tiempo porque son muy literarios, y he intentado que, ya que yo tengo formación literaria, pues el libro, aunque esté dirigido a profesionales, sea legible por cualquiera y cuente los casos de una forma muy amena, aunque luego tenga adendas con resultados de test y detalles técnicos que, bueno, solo son entendibles por profesionales.
Pero si no eres profesional, te saltas el trozo que tiene los detalles técnicos y ya. Repito que ese libro no estará en librerías hasta mediados de octubre, pero en esta presentación haremos la preventa física. Y si quieres llevarte el libro antes que nadie, pues puedes venir aquí. Y si no te quieres llevar el libro antes que nadie y solo quieres venir a la charla, pues también puedes venir. Y recuerda que es el 22 de septiembre en el Ateneo de Madrid, calle Prado 21. Y como siempre, suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario vale, que es para mover al algoritmo. Suscríbete, dale like, deja un comentario, cualquier comentario vale, que es para mover el algoritmo. Y si quieres donar algo, hazlo aquí o aquí, en PayPal o en Buy Me a Coffee. Empecemos por el tema Rocío Flores. Los datos son los siguientes. Rocío Flores, cuando tenía 14 años, tiene una discusión con su madre y es Rocío Flores la que va a denunciar a su madre. Rocío Flores es la que va a denunciar a su madre por malos tratos. No es Rocío Carrasco, madre, la que va a denunciar a Rocío, hija Flores, por malos tratos, sino Rocío, hija, Rocío Flores, la que va a denunciar a Rocío Carrasco, madre, por malos tratos. ¿Y qué sucede? Que cuando llega a la comisaría, los policías detectan cosas raras en esa declaración. Porque se contradice en cosas y porque hay cosas que no concuerdan. Entre tanto van a ver a la madre y descubren que la madre está en el hospital, que la madre presenta un parte de lesiones, que ha sido la madre la agredida. Entonces esto se va a trabajo social y se evalúa a todo el mundo. Y entonces, ¿qué dice qué dice la evaluación de la hija? Dice que la hija se presenta como víctima ante la familia del padre, porque eso es lo que la familia del padre quiere oír. Y que la hija ha construido un relato de víctima en el cual es la víctima de su madre. Que la hija, hablando en cristiano, se inventa que su madre la agrede porque es lo que la familia del padre quiere oír. No solo el padre, sino la familia del padre. Recordad que hay un momento en el que además está grabado, en el que el padre, que se llama, fíjate que se me ha olvidado, ¿cómo se llama ese señor? Antonio David Flores, se presenta con sus hermanos y sus primos, con toda la parentela, al estilo obra de teatro de Lorca, en la casa de Rocío Flores, porque piensa que Rocío Flores está con otro hombre, y hay un vídeo y hay fotos, y se presenta con todos para ver si la pegan. Es decir, él es gitano, como sabéis, o parte gitano, y la idea gitana es el honor de la familia, ¿vale? Toda la familia extensa se presenta allí. Por lo tanto, es importante que en esa evaluación se dice que la menor se inventa esta historia no solo porque es lo que el padre quiere oír, sino porque el entorno familiar del padre, esa familia enorme, es lo que quiere oír. Porque ya la han catalogado a esa madre de mala, malísima, porque ha abandonado al padre en favor de otro hombre, que es algo que en la cultura gitana no se puede hacer. No se puede dejar a un hombre por otro hombre, esto es impensable. Pero como esa señora no es gitana, pues no le da igual. Es decir, que Rocío Carrasco, Rocío madre, no ha cumplido la imposición social que se da en un clan gitano de que no puedes dejar a un hombre por otro hombre porque ella no es gitana. Desconoce ese código y por lo tanto no se ha visto ni se ha sentido obligada a cumplirlo. Pero si no nos creyéramos lo que dijera el equipo de trabajo social, el equipo de evaluación de trabajo social, tenemos los propios tweets de Rocío Flores. A partir de ahora voy a hablar de Rocío la hija y Rocío la madre para no liarnos, ¿vale? Rocío la hija, Rocío la madre. Bueno, pues los tweets de una chica de 13 años, que de hecho inicia su cuenta como Ro13 porque al parecer la inicia con 13 años, algunos son los típicos que dice una niña de 13 años respecto a su madre, mamá, no te aguanto más, y otros son muy burros, muy, muy, muy bestias, tan burros que yo no los voy a reproducir aquí. Tienen contenidos en Sual, ya sabéis que tengo que hacer estas tonterías porque si no YouTube me monetiza, y algunos tienen incluso contenido amenazante, muy bestia, como para pensar
que esta chica debería ser evaluada. Aquí hay una cosa muy interesante que tengo que decir. Cuando hay personas que presentan, adolescentes, problemas que podrían indicar un trastorno de conducta y algo preocupante, suele suceder lo que sucedió aquí, que nadie interviene. Que cuando se ve algo y un equipo dice, oye, aquí tendría que intervenir un psicólogo clínico, los padres no lo hacen. Pongo dos ejemplos. En un caso de una conocida mía, en el que la chica amenazó a la madre, cogió una percha, hizo así, y le amenazó a la madre con la percha, o sea, hizo así con la percha, convirtió la percha en un arma, amenazó a la madre con la percha, y desde el colegio le dijeron que solo quería llamar la atención. En el colegio tenían una educadora, no tenían una psicóloga clínica. En realidad, cuando ves algo así, inmediatamente tienes que ir a una evaluación a psicólogo clínico porque eso es un indicativo de trastorno de conducta. Trastorno de conducta no tratado a tiempo es un problemón a futuro, gordo. En otro caso, era un chico que le pillaron en el colegio enseñando pornografía a las niñas del colegio. Y el colegio también dijo, son dos casos cercanos que he visto. Bueno, no es para tanto, son cosas de niñas, ja, 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 ja. Bueno, el problemón que tienen ahora en casa con ese chico. Entonces, cuando se ven cosas que pueden ser un futuro trastorno de conducta, como robar, saltarse clases de forma normal, escaparse de casa, agredir a otra gente, agredir a compañeros, abusar sensual íntimamente de otros compañeros, cosas por el estilo, por supuesto agredir a su padre o a su madre, prender fuego a cosas, agredir animales. Una cosa son trastornos de conducta desafiante, o sea, trastornos negativistas desafiantes, que es meterte contigo, gritar a tu madre. Y otras son agredir a tu madre. Ahí es un trastorno de conducta y ahí hay que avisar a un psicólogo clínico. Y aquí hubieran debido avisar a un psicólogo clínico en vista de el contenido de los tweets y de que había agredido a su madre, de que su madre tenía un parte de lesiones. Pero hay que decir que no solo era el parte de lesiones y lo que dijeron los psicólogos y los tweets, era lo que declaró el chofer y aunque no se ha dicho nunca porque a nadie le ha interesado lo que dijo la empleada del hogar, había una empleada del hogar. Y no le ha interesado lo que ha dicho la empleada del hogar porque finalmente esa empleada del hogar no acabó bien con Rocío Carrasco. Así que ha sido la primera interesada en no sacar a colación la empleada del hogar. La primera interesada, en no sacar a colación a la empleada del hogar fue Rocío Carrasco. Pero en ese momento también había una empleada del hogar. Es decir, si se decidió que Rocío Flores, la hija, llevaba 3 años agrediendo verbal y físicamente a su madre, era porque dos personas, el chofer y la empleada del hogar, lo habían visto. Es decir, había tweets, había un parte de lesiones y había 2 testigos. Es inapelable que eso sucedía. Inapelable. Es decir, no es la palabra de una contra la otra, porque había tweets, parte de lesiones, 2 testigos. Aunque uno, la empleada del hogar, todo el mundo la ha sacado de la ecuación porque a unos no les interesa contar que había 2 testigos y a la otra no le interesa sacar a la empleada del hogar con la que acabó mal, pero el caso es que había 2 testigos. Más el equipo psicosocial que evaluó a las partes. Es decir, un equipo de psicólogos que dicen esta chica está mintiendo y esta señora dice la verdad. ¿Vale? A esto es inapelable y a todos los que vais a salir, que vais a venir aquí a decir bla, 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 es que Rocío Carrasco es muy mala, yo os he planteado los hechos. Que los hechos os dan igual porque sois así, yo no puedo evitarlo. Como digo, la enfermedad mental llama a la enfermedad mental. Y yo sí que creo que esta chica tiene un problema de salud mental muy grave y lo voy a explicar. Primero, ¿por qué cree lo que ella dice? Pues aquí voy a plantearos una serie de experimentos en memoria que ya he citado algunas veces y que, aunque os voy a poner aquí uno, pues en realidad estos experimentos se han replicado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones he hablado de este experimento y os repito que este experimento se ha replicado 1000 veces, es decir, que os digo uno, pero que este experimento se ha hecho en muchas ocasiones, en muchos sitios distintos, con planteamientos diferentes. Pero más o menos la idea es esta. Se cogen varios grupos y a todos, es decir, un grupo de personas, imaginemos
12 personas, ¿vale? Y ellos no saben que están siendo objeto de un experimento. Se les ayuda a robar un examen, el examen de psicología social de cuarto de psicología, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, se les dice cómo robarlo. Y primero hay que conseguir la llave, que ya es bastante complicado. La llave del despacho del profesor de psicología social. Se les dice a qué hora no va a estar el profesor en el despacho. Unos tienen que abrir la puerta y otros tienen que estar fuera haciendo guardia. Unos abren la puerta, tienen que entrar en el ordenador, les han dado la clave. Tienen que bajarse el examen que está dentro de una carpeta, copiarlo en un pendrive, sacarlo, luego cerrar la puerta, luego distribuir el pendrive, todo. Entonces, les pillan. Y tenemos a 12 personas. A 4 de ellos se les dice, mira, he hablado, es decir, se les dice, os han pillado que habéis copiado porque habéis dado unas respuestas muy buenas. Entonces, a 4 se les dice, mira, he hablado con el rector, si decís la verdad, simplemente os suspenden el examen, pero no hay más represalias, no os echan, no pasa nada, simplemente suspendéis y es lo mejor que podéis hacer y ya está. Entonces simplemente contad lo que pasó y ya está. Hicimos todo esto y si reconocéis lo que pasó, aquí paz y después gloria. A los otros se les dice, mira, lo mejor que podéis hacer es decir que no os acordáis de nada, que hubo un fiestón, porque lo hubo, se robó en una fiesta, que como había un fiestón y luego bebisteis tanto, la verdad es que al día siguiente os levantasteis con un resacón que no os acordáis de absolutamente nada. Entonces, no sé, confiaba en mi marido, ¿vale? Y al tercero se les da una coartada. Se les dice, mira, cada uno os dais una coartada al otro, cada uno decís que estabais en la fiesta, que además os acordáis que precisamente estabais en la esquina izquierda porque estaba sonando esta canción en particular de B52 y que estabais los cuatro y que cada uno vais a daros la coartada al otro y que es imposible que pudierais ser vosotros porque estabais cada uno con el otro y además tenéis estos dos que no han sacado esas notas tan buenas que os van a dar coartada, ¿vale? Entonces, recordad, 4 de ellos dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y cuentan todo lo que hicieron punto por punto. 4 de ellos dicen, no sé, es que me levanté con un resacón, era el fiestón tremendo, no me acuerdo de nada. Y 4 tienen coartada porque dicen, tienen 2 personas que les apoyan, colaboradores externos que están en el lío y que, bueno, se inventan una historia y dicen, no, yo estaba en la fiesta y lo puede probar este y este y este y estuvimos bebiendo piña colada, margarita y ron y la canción que sonaba era B52 y más o menos tienen todo pactado y se inventan una historia. Cuando pasan 2 meses, les preguntan que qué pasó. Los primeros cuentan la historia tal cual, o sea, pueden recordar cómo robaron la llave, cómo hicieron guardia, cómo tuvieron que entrar, la clave que tenían que meter, cómo copiaron todo, lo recuerdan el plan tal cual. Los segundos saben que el examen se robó, pero no recuerdan cómo pasó. Y los terceros, lo que recuerdan, alucina, es la historia que se inventaron. ¿Y cuál es la explicación que se da? ¿Por qué recuerdan la historia nueva? Por la teoría de los almacenes de memoria de Craig y Lockhart, ¿vale? ¿Quiénes eran Craig y Lockhart? Pues los señores que se inventaron la teoría de los almacenes de memoria, según la cual tú implantas recuerdos. Es decir, vamos a ver, si yo quiero recordar dónde he dejado las llaves, y yo entro a casa y ¿dónde coño están las llaves? ¿Dónde? Porque esta es mi vida real es ¿dónde he dejado las llaves? ¿Dónde he dejado el móvil? ¿Dónde he dejado la cartera? Pues yo tengo que entrar. Si preguntáis a mi hija, yo me olvido las llaves todos los días. El otro día mis llaves aparecieron dentro de unos zapatos. ¿Cómo sucedió eso? No lo sé, no lo recuerdo. ¿Por qué estaban dentro de un zapato? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero es normalmente el saber entrado, por lo tanto he entrado con las llaves, por lo tanto he entrado, pues no están donde dejo normalmente las llaves, no. Pues ¿qué he hecho? He ido corriendo al cuarto de baño, en casa hay 2 cuartos de baño, el de mi hija y el mío. ¿He ido al mío? No, he ido al de mi hija, ahí están en el cuarto de baño de mi hija. Ya está. No es que recuerde que están en el cuarto de baño de mi hija, no lo recordaba, sino que he asociado y estaban allí. Entonces voy asociando. Pero si yo me he inventado otra cosa y lo he metido ahí, mi memoria asociativa se ha equivocado y ha metido una asociación ahí. Bien, si Rocío Flores ha estado mintiendo constantemente
y ha ido contando constantemente que no fue así, que no fue ella la que agredió a su madre, que fue al revés, que su madre le agredió a ella, y lo ha repetido una y otra vez ante su padre, ante su abuelo, ante su tía la 1, ante su tía 2, ante su tía 3, ante todo un grupo familiar durante años y años y años, es eso lo que se le ha quedado. Porque además ella ha actuado por la presión de un grupo, ¿vale? Es decir, que Rocío Carrasco, Rocío Madre, no ha cumplido la imposición social que se da en un clan gitano de que no puedes dejar a un hombre por otro hombre porque ella no es gitana, desconoce ese código y por lo tanto no se ha visto ni se ha sentido obligada a cumplirlo. Hay una cosa importantísima aquí. Rocío Flores ha demandado a la fábrica de la tele. La ha demandado por sacar a la luz esos documentos, pero no por mentir. Es decir, les demanda por intromisión en su intimidad, pero no les demanda por calumnia por mentir. Es decir, no les demanda por intromisión, por calumnia, básicamente, por acusarla de algo que no hubiera hecho. Les demanda por intromisión en su intimidad, pero reconoce que esos documentos son reales. Yo no me quiero ni imaginar el shock de esa chica cuando de mayor ve que toda la historia que se había inventado ella en la cabeza no es real. Se tiene que enfrentar con todo lo que dicen esos papeles, porque su abogado le habrá tenido que explicar, mira, es que aquí están los papeles, y los papeles dicen esto, y no son lo que dices tú. Porque si veis que hay un momento en el que ella se pone a llorar muchísimo, eso es porque ella está en un estado ya de disociación, disonancia cognitiva. Esto es lo que me han dicho toda la vida. Mi grupo me ha dicho, mi madre es malísima y tú eres la víctima de su madre. Y luego me he encontrado con este papel. Y todo un equipo que dice lo contrario. La justicia dice una cosa, el grupo en el que vivo me dice otra. 2. Algo que me llama mucho la atención es que ella cuenta, yo a mi padre no le querría tener como enemigo, mi padre es peligroso, y lo dice ella, y además hace un gesto así. ¿Qué significa ese gesto? Gesto que ella hace, que no puedo ponerlo aquí porque los derechos son de Telecinco y no me voy a jugar, pero que hace claramente así. Ese gesto sugiere decepción, frustración, desaprobación, tensión interna, sugiriendo que la persona contiene emociones o que está en un estado de negación. Eso es lo que le sucede. Esta mujer está en un estado, en un grupo sectario, porque todo grupo que está muy cohesionado y que tiene un enemigo externo y que crea un relato contra un enemigo externo, que puede ser esta familia, que tiene un código, y ese código, como es el de la mayoría de los clanes gitanos que se someten a esa norma, y esa norma es una mujer no puede dejar a un hombre, atención, no todos los clanes gitanos lo hacen, algunos que se mantienen según la antigua ley gitana, sí, el de este hombre sí lo hace, ¿vale? Este clan no perdona que esta mujer haya dejado a este hombre por otro hombre, ¿vale? Y entonces convierten a esa mujer en la enemiga. Y repito, que no lo digo yo, que lo dice el equipo psicosocial que evalúa a esta chica. Entonces, convierten a Rocío Flores en la enemiga. Por lo tanto, a Rocío Madre en la enemiga. Rocío Hija, para ganarse la aprobación, inventa un relato. Y ese relato se lo acaba creyendo, porque aparte tiene 14 años. Y a los 14 años, tu sistema límbico no está desarrollado, tu ínsula no está desarrollada, y es tu ínsula la responsable de hacerte diferenciar entre la realidad y la ficción. Los brotes psicóticos se deben a que la ínsula no funciona. Los brotes psicóticos inducidos por consumo de sustancias se deben a que el cannabis, por ejemplo, se carga la ínsula. ¿Vale? Pues ella acaba creyéndose lo que cuenta. Eso es lo que le sucede. Cuando de repente de mayor se enfrenta a la verdad, porque hay un montón de documentos, y cuando va a presentar la denuncia, entiendo yo que su abogado le dice, oye, mira, no podemos presentarles una denuncia por mentir, porque los documentos están aquí. Se la podremos presentar por meterse en tu honor, o sea, por sacar documentos de cuando era menor de edad. El golpe que le ha tenido que dar ha tenido que ser brutal. Por eso, cuando hace ese gesto es de negación total, o sea, ese gesto es... Y ahí se pone a llorar. Yo veo a una víctima hasta cierto punto.
Y luego dejadme todos los comentarios de lo malvada que es Rocío Carrasco, me da igual. No sé, la vida privada de Rocío Carrasco la desconozco. Lo que veo es las pruebas que hay, ¿vale? Vamos al punto 2, que es la historia que os quería contar, que se parece mucho a esta, del campamento del horror. Os leo la historia. Lo primero que tengo que decir es que hay gente que no se cree que esta historia sea real. Esta historia ha aparecido en una pequeña web que se llama El Común, y la que la ha contado es una mujer que se llama Zuriñe Ojeda. Yo doy fe de que la historia es real, uno, porque conozco a Zuriñe Ojeda y no la creo capaz de inventarse una historia así. Dos, porque El Común es una web muy pequeñita. Entonces, hay webs o hay cosas como medios como Radio Televisión Española que se arriesgan a inventarse historias por la cara porque tienen mucho dinero para defenderlo. Si les demandan, o si le demandan al PSOE, tiene abogados en plantilla y tiene hasta la abogacía del Estado, si hace falta. Entonces, si van a lanzar una supermentira, ya la defenderán. Pero el Común no tiene dinero para mentir y no tiene dinero para enfrentarse al gobierno vasco. Entonces, no mentirían en una cosa como esta, ¿vale? Entonces, voy ahí. La historia es que hay un campamento de verano que está promocionado indirectamente por el gobierno vasco. Estos se llaman creo recordar, Udalekus. No me recuerdo si se llaman Udalekus o no. Como sabéis, yo vengo de familia vasca. Yo no he ido nunca a uno de estos campamentos, pero son campamentos que se hacen exclusivamente en euskera. Los hay para niños y para adultos. Mis primas han ido. Y mis primas iban porque en Euskadi, para ser, por ejemplo, trabajar en una biblioteca o cualquier puesto público, tienes que tener, igual que en Cataluña tienes que tener el C2 de catalán, en Euskadi tienes que tener el EGA, que es un examen de euskera. Y mucha gente no lo tenía, sobre todo la gente de mi edad. Incluso se hablaba en euskera, paradójicamente. ¿Por qué? Porque si tú habías aprendido euskera en Bermeo, el euskera de Bermeo no era el batúa. ¿El batúa qué es? Pues el batúa es un tipo de euskera más, un tipo de euskera unificado, el euskera bueno, digamos. Y si tú habías aprendido euskera en Bermeo, habías aprendido un dialecto realmente más auténtico que el batúa, en mi opinión, más antiguo, pero que no servía. Entonces mis primas suspendían siempre el puñetero EGA y les tocaba ir a un campamento. Estos campamentos son para niños y atención, hay una cosa que a mí me parece muy bestia, que es que no permiten llamar a tus padres. Cuando eras pequeño, vale, porque había una cabina de teléfonos, no te dejaban usar, pero ahora no te permiten ni llamar desde el móvil. Te quitan el móvil, nada más entrar. A mí esto me parece una salvajada, ¿vale? Una cosa es que te quiten el móvil y solo te lo dejen por la noche, pero que no te dejen llamar a tus padres en 15 días, a mí me suena a secta. A mí. No me parece bien, pero sigamos. Este es el Udaleku de Bernedo, Álava, del 8 al 23 de agosto, que organiza una asociación que creo recordar que se llama ERA. Lo voy a comprobar. Pues yo diría que lo organiza una asociación que se llama ERA, que depende, quizá, aquí no lo tengo tan claro, de la Diputación Foral de Álava. En cualquier caso, la contrata, entendemos, no sé quién la contrata, supongo que la contrata la Diputación Foral de Álava, pero el campamento se hace en Bernedo, Álava. Esto es muy importante. Los padres envían a los niños a esos campamentos con la esperanza de que los niños aprendan ese euskera unificado que se llama batúa. ¿Por qué? Porque de mayor, si el niño quiere hacer unas oposiciones en Euskadi, sea a bibliotecario, 1, 2, 3, responde otra vez, maestro, 1, 2, 3, responde otra vez, cualquier trabajo en la administración del Estado en Euskadi, yo qué sé, trabajar en la Diputación, lo que sea, necesita el EGA. Entonces, incluso si el niño habla euskera porque es de Bermeo, mejor se va a un Udaleku de estos para que habla euskera normativo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que unos 80 niños y niñas, divididos en 2 habitaciones grupales. Hay 2 habitaciones. Lo normal es que fueran uno para los niños y otro para las niñas, pero no. Con 2 baños grandes, con las duchas abiertas, es decir, no hay cabinas, no hay puertas. Las duchas son esas duchas que hemos vivido la gente que hemos estado en internados o que hemos vivido la gente que habéis hecho la mili. Una especie de cosa muy larga, lo que hay en las cárceles, y unos caños con agua.
Entonces, les obligaban a ducharse en grupos mixtos y desnudos porque, palabras textuales, podría haber alguna persona trans que se sintiera categorizada con E. No valieron de nada las protestas de muchas niñas y niños, ni las peticiones de ducharse en bañador porque lo consideraban antihigiénico. Les dijeron que bastante tenían con que los váteres tuvieran puerta. No les dejaron ducharse en los vestuarios de las piscinas del pueblo cuando iban allí. Les inutilizaron los espejos y les pintaron encima de los espejos porque les tenía que dar igual el aspecto que tuvieran. En uno de los espejos había pintada una mujer abierta de piernas, con el texto de Onegin, que significa o que aproveche, o que también puede significar a veces bienvenida. Pero eso no es todo. Por supuesto, en ningún momento les dejaron contactar con los padres, cosa que se sabe que es así y a mí me parece una barbaridad. Cuando una niña se hizo un esguince, no le dejaron contactar con su padre. Una niña dice que sufrió acoso sexual por parte de otro niño que la perseguía con insistentes reclamaciones o reclamos íntimos, digamos, y que nadie hizo absolutamente nada y que insistían en que se duchara sin ropa a su lado y el niño la podía ver. Por supuesto, madres y padres se han puesto en contacto con los responsables. A continuación, el diario, que es el diario El Común, copia, con permiso de los padres y madres, extractos de las respuestas recibidas. Abro comillas y leo textualmente. Para poder entender el funcionamiento del campamento es importante tener el conocimiento de cómo son las instalaciones. Disponemos de 2 habitaciones grandes y 2 baños grandes, con 6 duchas no individuales. Para facilitar el funcionamiento del campamento nos organizamos en los llamados grupos naturales. Estos grupos se mantienen durante todo el campamento para que los jóvenes tengan sus monitores de referencia a fin de hacer cualquier tipo de actividad, entre ellas las duchas. En las habitaciones se duermen por grupos y sin separar ni por sexo ni por género, como se hace en la gran mayoría de los campamentos. Mentira, seguro que aquí tenéis un montón de gente que me vais a comentar que tenéis a vuestros hijos en campamentos de verano, que los habéis enviado y que les dividían entre chicos y chicas. No creemos en las divisiones por géneros, ya que creemos en una educación feminista e igualitaria. Y esta división dejaría fuera a varios cuerpos e identidades. Es por ello que en las duchas y en las habitaciones aplicamos esta filosofía. Si esta filosofía es feminista e igualitaria, yo soy Charlize Theron. Sigo. Entendemos que esta propuesta pueda generar incomodidad entre les jóvenes y es por ello que nunca les obligamos a desnudarse. Es verdad que se les propone quitarse los bañadores una vez entran en la ducha como medida para garantizar una mayor higiene. Según las niñas que lo hablaban con sus padres, no se les proponía, se les obligaba. Sentimos profundamente lo ocurrido en los Udalecus y todo el dolor que ha causado. Estamos realmente preocupados con él y dispuestos con él a hablar en torno a lo sucedido y en torno a nuestras maneras de gestionar las diferentes situaciones. En todo caso, debemos recalcar que somos un grupo grande de gente voluntaria, que funciona de manera asamblearia y por lo tanto necesitamos tiempo para tomar decisiones consensuadas y contrastadas. Queremos hacerte saber que en el momento en el que recibimos tu mensaje, activamos el protocolo del que disponemos contra las agresiones. Vale, os vuelvo a repetir que se supone que la historia es tan bestia que la gente ha empezado a decir que era falsa. Os repito que si hubiera sido falsa, este grupo, es decir, el Ayuntamiento de Bernedo en Álava, la Diputación Foral de Álava y este grupo que ha organizado el campamento, que tengo entendido que se llama ERA, ya hubieran respondido, porque esta noticia se ha hecho viral. No se ha hecho famosísima, pero ha salido en Meneame y se ha hecho tan viral que el servidor de la web ha saltado. Es decir, igual solo ha recibido 20.000 visitas, que no es nada respecto a, no sé, los 2 millones de personas que ven Espejo Público, pero ha sido muy comentada. Que esto sucede. Pero es que esto no solo sucede en este campamento, está sucediendo en montones de campamentos en Cataluña y en el País Vasco. Está sucediendo en mi barrio, Lavapiés.
está sucediendo en Castellón, en el que os recuerdo que se presentó una persona que aseguraba ser mujer en un gimnasio. Salió una señora mayor de mi edad y se encontró con un aparato genital masculino y unos testículos delante, un cuerpo masculino, se quejó y le dijeron que es que se trataba de una mujer, le llamaron transfoba a la señora y echaron a la señora. Que en mi barrio la mayoría de las mujeres de mi edad vamos a pilates o vamos a yoga y vamos ya no a gimnasios, sino a centros privados. Porque si vamos a gimnasios y nos quejamos, nos llaman transfobas. Y entonces nos hemos ido dando casi en clandestino los sitios donde son casas en los que en grupos de 4 o 5 podemos hacer gimnasia o yoga o pilates entre nosotras, con una monitora que no va a cuestionar nada de lo que digamos. Os recuerdo, y podréis hablar aquí si alguno habéis vivido esta experiencia, que en Cataluña y en País Vasco estas cosas son medio normales, es decir, que sí, que hay campamentos así, y que en este caso hay alguien que se ha atrevido a quejarse, pero en muchos casos no se quejan con el temor de que les llamen transfobas. Y que esto es la presión de grupo. La presión de grupo que hace que en muchos casos la gente no se atreva a hablar. Aquí voy a contar una historia que ha sucedido hace poco en Estados Unidos, y el protagonista es un periodista que se llama Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell es un periodista del New York Times, bueno, es un periodista que lleva años y que ha publicado montones de libros que han sido bestsellers en Estados Unidos. Es un icono cultural en Estados Unidos. Es como si habláramos de Iñaki Gabilondo, yo qué sé, o de, respondo otra vez, Sabater. Otro día, en un podcast, el martes pasado, Gladwell reconoció que él había apoyado que los atletas trans, es decir, hombres identificados como mujeres, en el 2022 participaran en competiciones de mujeres porque se vio obligado a hacerlo, porque todo su grupo decía eso y porque él pensaba que si decía la verdad dejaría de trabajar. Ha tenido el valor de reconocerlo. Ha tenido el valor de reconocer que la presión de grupo le llevó a mentir. Él lo ha hecho, mucha otra gente no se atreve a hacerlo, no se atreve a decir que dijo las cosas aunque no las creía. Cuando yo me atreví a posicionarme contra la ley trans, a mi alrededor un montón de personas, recuerdo en particular actrices y una modelo, en privado me decían: ¿qué valor tienes? No me atrevo a hacer lo que haces tú. Recuerdo en particular a una que le llamé de todo menos bonita, me peleé con todo contraborrado y la sigo llamando aquí zorra tranquilamente, porque me escribió: ven a ver mi obra de teatro. Y dije: ¿pero cómo tienes valor de irte a una obra de teatro queer cuando en privado dices otras cosas? Es que no soy tan valiente como tú. Sí, claro, que me censuren a mí, que me hundan la vida a mí, que me peguen en la calle a mí, porque gente como tú no os atrevéis. Entonces, a otra zorra, y zorra te llamo porque es lo que eres, me dijo, otra vez contraborrada: pero es mi amiga, ¿cómo te atreves a decirle eso a mi amiga? Pues para amigas como eso no necesito enemigas, bonita. Porque es que si es mi amiga, puede ser una hipócrita y una mentirosa. Yo es que flipo. Bueno, pues esa es la presión social. Es que voy a perder mi trabajo. Es que si voy a perder mi trabajo, pues nadie vamos a luchar por la verdad. ¿Vale? ¿Cuánta gente conocéis que realmente sabe que tenemos un problema brutal con la inmigración que está acabando con nuestro estado del bienestar por una idea loca del buenismo? Porque nosotros no se nos ocurriría traernos a todos los menores que estuvieran actualmente en centros de menores en Italia. No lo consideraríamos normal. ¿Por qué tenemos que traernos los que están en centros de menores en Marruecos cuando Marruecos es un país rico con un rey que está en el número 5 de los más ricos del mundo en Forbes? No sé, montones de cosas en las que cuando hablas en privado te dan la razón, en público no te la dan. Eso es la presión social, la presión de grupo. Pues bien, Rocío Flores representa lo que es la presión de grupo. La presión de ese grupo le llevó a
inventarse una historia hasta que ella misma se la creyó. Y yo creo que cuando dijo a su abogado, venga, demanda a Telecinco, y su abogado le dijo, cuidado, que le podemos demandar por sacar a la luz unos documentos de cuando tú eras menor, pero no por mentir, porque los documentos ahí están. No podemos demandar a tu madre por mentir porque los documentos ahí están. Y porque la historia es de ella. Y no miente. Y no miente de ninguna manera. Rocío Carrasco no miente. Su hija la agredió durante años. Hay 2 testigos, aunque a una la han quitado de la ecuación porque a nadie le conviene que esté. A Rocío Flores no le conviene por lo que dijo y a Rocío Carrasco no le conviene por lo que pueda decir de más. Hay lo que dijo el equipo psicosocial y hay lo que dijo el hospital, ¿vale? Pues eso, Rocío Flores mintió y de repente se encontró con la verdad. Todos los que están en este campamento están abducidos para creer que, oiga, lo más feminista del mundo es meterle a una chica que está siendo acosada sexualmente por otro chico en una ducha al lado de ese otro chico, sin ropa ninguno de los dos. Y eso es feminista igualitaria con E. Y aquí ha habido unas madres que se han atrevido a hablar, pero en otros casos no se atreven. Y como nadie se atreve a hablar, entonces la gente dice, no, es que esta historia es falsa. Pues no, no es falsa, esto está ocurriendo no solo en este campamento, en un montón de campamentos y en un montón de campamentos en Cataluña, pero nadie se atrevía a hablarlo y como nadie se atrevía a hablarlo, parece que esto es falso. Esto es la presión de grupos, señores. Y bueno, hemos llegado hasta el final, entonces, y la presión de grupo es la que hace también, estoy segura, que mirad, lo que está sucediendo en la Vuelta Ciclista a España, ¿vale? En la Vuelta Ciclista a España vamos a perder dinero, no se sabe cuánto. La Vuelta Ciclista a España, precisamente en Bilbao, movía mucho dinero. Esa noche en Bilbao se ganaba casi 1 millón de euros, porque esa noche, os lo digo como persona que ha estado varios años en Bilbao, justo en la Vuelta Ciclista, y esa noche es imposible reservar en restaurante. Esa noche es imposible reservar un hotel. Esa noche los hoteles están al triple de su precio. En Asturias, fíjate lo que ha pasado. Pues ¿tú te crees que la Vuelta Ciclista a España va a intentar volver a pasar por ahí? ¿Tú te crees que los equipos igual dicen, bueno, a partir de ahora no nos vamos a esa vuelta que es complicada y nos vamos directamente al Tour de Francia porque hay otras vueltas? ¿Y todo para qué? Para ir contra un equipo cuyo dueño es israelí. Pero un momento, ¿quiénes son los integrantes del equipo Israel Premier Tech? Vamos a verlo. Estos son los ciclistas que compiten en el Israel Premier Tech. Pascal Ackermann, alemán. George Bennett, Nueva Zelanda. Joseph Blackmore, Reino Unido. Guillaume Bourbon, Canadá. Simon Clark, Australia. Pierre-André Coty, Canadá. Itamar Inhoon, Israel. Marco Frico, Italia. Chris Froome, Reino Unido. Jakob Fuglsang, como se pronuncia, Dinamarca. Derek Guy, Canadá. Jans Hint, como se pronuncia, República Checa. Hugo Hofstadter, como se pronuncia, Francia. Hugo Hulle, Canadá. Oder Kogut, como se pronuncia, Israel. Mathilde Louvel, Francia. Alexei Lutsenko, Kazajistán. Riley Piccolo, Canadá. Natav Fraser, Israel. Matthew Riccitello, Estados Unidos. Michael Schwarzman, Alemania. Riley Sheenan, Estados Unidos. Jake Stewart, Reino Unido. Corbin Strong, Nueva Zelanda. Tom van Asbroek, como se pronuncia, Bélgica. Floris van Dijk, como se pronuncia, Bélgica. Ethan Vernon, Reino Unido. Stephen Williams, Reino Unido. Michael Woods, Canadá. Hay 18, creo, 2 israelíes. Pero vamos a los directivos. Gerente, sueco, Kjell Karlström, Suecia. Director deportivo, Alemania, Rick Verfoger. Director deportivo, Rubén Plaza, España. Director deportivo, Óscar Guerrero, España. Director deportivo, Canadá, Steve Bauer. Director deportivo, Alemania, Dick Ternon. Director deportivo, creo que es sueco. Otro, ninguno de los directores deportivos hay uno del Reino Unido y hay uno australiano. Y hay uno francés. Son israelíes. Está usted yendo a por 180 familias, de las cuales solo son 2
israelíes para liar la parda y para poner en aprietos a una empresa que da muchísimo dinero en turismo a todos los puntos por donde pasa, sobre todo a Bilbao. Y es decir, el Lehendakari y el alcalde de Bilbao ya han puesto el grito en el cielo, porque si el año que viene la vuelta no pasa por ahí, van a perder pasta para aburrir. Todo por 4 descerebrados que por presión social han creído que van a salvar el mundo haciendo eso. No van a salvar a nadie. Ahí en ese equipo apenas hay israelíes, pero hay mucha gente que se atreva a decir lo que estoy diciendo yo ahora. No, porque hay presión social. Me van a ver como facha, me van a ver como fascista, me van a ver presión, presión, presión. Bueno, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, dale like, deja un comentario. Los comentarios son los que mueven el algoritmo y como supongo que con lo de Rocío Flores se va a liar, tampoco os lo voy a pedir tanto. Y si quieres donar algo, puedes hacerlo en uno de estos dos enlaces, el de PayPal y el del Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias. Con 50 céntimos que dones, bueno, mejor donar 1 euro porque se queda en una parte, ¿vale? Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.